Época colonial. Hacia el año 1553, con el nombre de San Andrés, fue fundada la primera escuela de Quito por los franciscanos, y que también se promulgó la educación superior a través de la universidad denominada San Fulgencio en 1596. También podemos detallar la llegada de los jesuitas y el trabajo realizado por la educación, que fundaron en Quito el Colegio San Luis en 1568 y la Universidad de San Gregorio en 1622. Estas eran instituciones creadas por la formación de los criollos. En esta parte detallamos claramente los programas educativos de la época que replicaban a los sistemas europeos, cumpliendo con características de carácter enciclopedista y libresco, sumidas a la región cristiana. Según la investigación realizada referente a los archivos de la Organización de Estados Iberoamericanos en el campo de la educación, el poder que adquieren los jesuitas fue reconocido como una amenaza para la corona española, motivo por el cual en 1767 fueron expulsados del territorio conquistado por los españoles. En la época republicana de 1833, el presidente Rocafuerte creó la Escuela Militar y el Instituto Agrario. Poco después, junto a la Iglesia, crearon un instituto de educación femenina que se encargaba de educar a señoritas que eran huérfanas y víctimas de la independencia. Años después, en 1857, García Moreno tuvo como meta, mejorar el sistema educativo debido a que presentaban serios vacíos y carencias. Tras la muerte de García Moreno, la educación tuvo serios problemas debido a las políticas que se tenía en el país. En el año 1890, durante la época del doctor Antonio Flores, se emitió una ley orgánica debido a que el reglamento que existía en ese entonces no había conseguido establecer la uniformidad en el método de enseñanza. Años después se incrementaron más establecimientos educativos, sin embargo, se seguía conservando la orientación que se había establecido el expresidente García Moreno. Buenas tardes con todos. Hoy veremos lo positivo y lo negativo de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en 1906. Eloy Alfaro ha sido quien implementó el laicismo en la enseñanza, para lo que se promulgó la Ley de Instrucción Pública. Por primera ocasión, en varios años hubo independencia de cultos y tolerancia religiosa en el Ecuador, lo que trajo resistencia a causa del templo católico. La primera presidencia de Eloy Alfaro duró hasta 1901. Como se puede observar, en lo positivo se incrementó la educación para adultos. Hubo educación primaria gratuita para los pobres y fue obligatoria. En lo negativo, vemos que se excluía del plan de estudios toda aquella enseñanza religiosa y que también a los niños con enfermedades graves los excluían y no los permitían estudiar. A continuación mencionaremos algunos aspectos negativos y otros que se dan en la actualidad de la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En varios aspectos, en lo discriminante de la ley podemos observar que existían varias escuelas que solo se diferenciaban por género, es decir, en las escuelas solo de niñas debían trabajar solo mujeres y en las escuelas de niños obviamente solo hombres. Algo aberrante que existía en esta ley era exigir a los profesores cuya educación fue costeada por el gobierno el cumplimiento de deber de prestar los servicios durante el tiempo que se hubiese fijado en los establecimientos que les designe, sean dentro de su ciudad o fuera. Algo posible de cumplir hoy es la uniformidad en los textos escolares, debido a que el gobierno entrega textos gratuitos a unidades fiscales. Y lo imposible es que ninguna escuela debería tener más de 300 alumnos, ya que hay unidades educativas que cuentan con más de 1000 alumnos. Entró en vigor el 31 de marzo del 2011. Mejorar la gestión administrativa y pedagógica del docente hacia el estudiante. Además, fomenta el buen vivir entre niños, jóvenes y docentes. Positivamente podemos destacar que se encuentra la infraestructura, el acceso a la educación gratuita, las becas y la ayuda económica. Negativamente, es una ley polémica debido a que fue aprobada por una mayoría oficialista y con el uso del veto presidencial. En género, considera diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres sin discriminación. En lo económico, la gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas está a cargo del administrador del circuito. Social, la equidad e inclusión asegura a todas las personas el acceso, permanencia y combinación en el sistema educativo. Cultural, busca una educación intercultural con los valores de la igualdad, de respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y responsabilidad social.
En el artículo 17 se prohíbe con pena de destitución y una multa que aún en las escuelas particulares puedan tenerse niños y niñas en el mismo local. En cambio, en la LOE no existe discriminación en el lugar de estudios. En el artículo 27 dice que la enseñanza primaria de las escuelas públicas comprenderá la instrucción moral y religiosa, la costura y la economía doméstica en las escuelas de niños, a diferencia de la LOE, que en el artículo 29 de la Constitución declara que el Estado garantizará la libertad de la enseñanza y el derecho a las personas de aprender con su propia lengua y ámbito cultural. Aquí se modernizó los planes de estudio en la educación primaria, se creó la educación técnica y las escuelas de arte se dieron en el periodo garciano. En la LOE existe equidad e inclusión, diseña y aplica distintas modalidades, se controlan las instituciones de manera directa e indirecta. El legislativo aprobó el proyecto de reformas a la LOE con una educación de calidad e incluyente. Se modificaron alrededor del 80% de la normativa y se establece un sistema nacional de educación con una visión intercultural y plurinacional. Sistema educativo en el Ecuador. El Ministerio de Educación lo ha dividido en diferentes niveles de educación, como son público, privada, fiscal, biscomisional, etc. El Estado garantiza gratuidad en la educación en todos los niveles de artes fiscales. Tenemos 2 temporadas de estudio, costa, sierra, Amazonía. En la costa inician en el mes de mayo, culminan en febrero, y en la sierra empiezan en el mes de septiembre y culminan en el mes de junio. Educación escolarizada. Es acumulativa y progresiva. Conlleva la obtención de un título o certificado. La educación escolarizada también se basa en la terminación de los ciclos, tanto inicial, básica y bachillerato. La educación no escolarizada no está determinada por un currículo común, sino que se convierte en un proceso en el cual se mejora, perfecciona conocimientos, habilidades o destrezas. Las personas que acceden a esta educación pueden beneficiarse de herramientas que faciliten la obtención de una oportunidad laboral.